Hola, muy bien. Bueno, vamos a continuar con las siguientes diapositivas, con respecto a esta proteína que estábamos comentando, que es la proteína 7TM. Y para eso, bueno, voy a tratar de amplificar la imagen. Deme una oportunidad. Bueno, aquí estamos. Entonces, tenemos la proteína 7TM. Esta proteína 7TM pues también se le conoce como GPCR. Esta proteína en particular, sabemos que se le conoce 7TM por ese análisis de cristalografía en el cual esta misma proteína pues atraviesa 7 veces la membrana y tiene mucha actividad en conjunto con la proteína G, que es esta que vemos en tres colores, que es el alfa, el beta, el gamma. Y el alfa es la que tiene la capacidad de fosforilarse, también tiene la capacidad de moverse entre la proteína GPCR o 7TM hacia el efector. Vamos a ver cómo esto ocurre en varias etapas. Aquí tenemos la traducción de señal por GPCR. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega un ligando, ¿cómo es que se va a activar todo este proceso de respuesta? Bueno, en color vamos a ver aquí tres etapas en las cuales está activando este proceso. Bueno, aquí tenemos la barra en color azul agua o azul petróleo. Tenemos lo que vendría siendo la membrana celular. El primer bloque corresponde a la activación. Tenemos esta proteína transmembranal conocida como GPCR o también la vamos a estar manejando como el receptor. Este receptor pues tiene también aquí está el GPCR. ¿Qué significa GPCR? Es proteína G acoplado al receptor. Bueno, alfa, beta, gamma vienen siendo las proteínas G, así se le conoce la proteína G. Entonces, le comentaba que solamente alfa es el que está unido con el GDP. Llega una señal, un mensaje, puede ser una hormona, algún agente químico, y se une justo a este receptor GPCR o 7M, se une y rápidamente alfa se mueve llegando a acoplarse a este receptor y aquí está unido con GDP, pero justamente cuando se acopla o se une a este sitio del receptor, el GDP en realidad se fosforila. Aquí la imagen para fines didácticos dice que cambia una molécula por otra, pero en realidad es que se fosforila de ser guanidín con dos fosfatos, ahora va a ser guanidín con trisfosfatos, es decir, se fosforila y esto lo que ocasiona es que alfa se separe del beta y el gamma. Entonces tenemos el alfa unido al GTP y eso fue, digamos que le dio como energía para que se desplazara del receptor, se mueva hacia esta molécula en color rosa que se le conoce como el efector. Entonces este efector pues, ¿qué es lo que va a realizar este efector? Bueno, este efector va a tener la capacidad, se le llama, bueno, ahorita le digo cómo se llama, va a tener la capacidad de la molécula de ATP, recuerde, ATP hay en el citoplasma, ahí pues muy disperso, está disponible, y este ATP lo va a modificar para generar AMP cíclico, se le conoce como adenosín monofosfato cíclico. Entonces, y bueno, más adelante se utiliza para muchas otras actividades. Entonces, de momento nos quedamos en que se genera el segundo mensajero, el AMP cíclico. Bueno, y luego, ¿por cuánto tiempo va a estar ocurriendo eso? Pues hasta que la célula lo determine. Hasta que la célula lo determine. ¿Cuándo se va a terminar de estar generando AMP cíclico? Cuando venga una proteína que se le conoce como GAP, que es una proteína activadora de la GTPasa. GTPasa, pues es una enzima que va a romper justamente el GTP. Entonces veamos aquí cómo está el proceso activo para producir AMP cíclico, pero en esta etapa ya se está separando, ya no tenemos GTP, ya tenemos GDP, es decir, está actuando esta proteína tipo GAP con actividad GTPasa. Entonces, vuelve otra vez la alfa estar con GDP y eso induce que se regrese con beta y gamma y ya se deja de producir el AMP cíclico. Pero el receptor
como lo vemos acá en el proceso de desensibilización, el receptor lo tenemos que bloquear. ¿Por qué? Porque todavía tiene por ahí la presencia de el mensajero o el ligando aquí en color rosa. Cómo se va a desensibilizar para que alfa ya no venga y se una? Porque pues él sigue aquí presente. Recordemos que el mensajero pues es una proteína y todas las proteínas formadas por muchos aminoácidos, más de 50 aminoácidos forman la proteína. Entonces aquí, digamos que el proceso de desensibilización inicia cuando se fosforilan dos aminoácidos de los muchos que forman a esta proteína. Esos aminoácidos van a ser la serina y la trionina. Es el primer paso. Primero se fosforilan y enseguida se bloquean por una proteína llamada arrestina. Todo este conjunto se le llama la CDK o también se le llama CDK o receptor de quinasa unido a la proteínas G. Entonces, pero básicamente así es como se taclea o se desensibiliza a estas proteínas GPCR. Vamos aquí con este GIF. Bueno, no se activa, pero en la diapositiva que le envié, sí. Bueno, vamos a ver enseguida respuesta hormonal inducida mediante el AMP cíclico. Ahí veíamos que se genera mucho AMP cíclico, pero ¿para qué sirve ese AMP cíclico? Vamos a ver el caso de hígado, mm, las células de hígado, es decir, los hepatocitos, llega el ligando. El ligando en este caso es una hormona, puede ser la adrenalina, puede ser el glucagón, y la reacción, es decir, cuando se genera el MP cíclico, que induce al interior del hepatocito o de esta célula, induce la degradación de glucógeno, la síntesis de glucosa y la inhibición de síntesis de glucógeno. En pocas palabras, aquí lo que nos va a interesar es que básicamente llegando adrenalina va a eh, poder, de ese glucógeno que está almacenado, va a poder desdoblarlo y generar glucosa. Y así hay muchos otros actividades que podemos ver, pero solo le menciono esta actividad porque es la que viene en el examen y ahorita lo voy a explicar. Bueno, también hay por ejemplo, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, los ligandos, es decir, las moléculas mensajeras pueden ser adrenalina, serotonina, luz, complejos antígeno-anticuerpo, acetilcolina. Por ejemplo, ya le explicaba en el video anterior cómo el receptor de la acetilcolina, es decir, esa sinapsis que ocurre entre neurona y músculo, pues es el ácido, los receptores muscarínicos y cómo, perdón, y cómo ellos actuaban. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, la adrenalina, sus receptores se les conoce como beta adrenérgicos, el efector se le llama adenilciclasa y la reacción fisiológica es la degradación del glucógeno. Vamos a ver enseguida. Em, bueno, esto es básicamente lo mismo que le he estado comentando ahora. Aquí arriba viene el ejemplo, como los hepatocitos son células del hígado que conservan y almacenan glucosa, pero no está la glucosa como tal, sino que se va súper empaquetando, es decir, llega una glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa y así, pero se va súper empaquetando y se va compactando y forma como un almacén de glucosa que se llama glucógeno y ese está almacenado pues ahí en el hígado. Pero ¿cómo lo vamos a liberar? Bueno, aquí en la parte de abajo de esta diapositiva pues vamos viendo cómo y en qué momento, pues a partir del hígado, del glucógeno que almacena, se puede liberar como glucosa. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, esto puede ocurrir, dice, el aumento de estrés. ¿Qué cosa puede ser estrés? Bueno, un susto, que lo corretea un perro, que no haya comido, por ejemplo, todo eso es estrés a final de cuentas. Bueno, esto provoca, el aumento de estrés provoca la necesidad de un aumento de glucosa
en las células para obtener energía, en las células para obtener energía, es decir, el ATP. En pocas palabras, requerimos que todas las células del cuerpo, pues tengan disponible glucosa para poder generar energía cada una de ellas. Y esto, ¿cómo se va a realizar? Bueno, realizándose por la liberación de adrenalina. La adrenalina se une a unos receptores que se llaman beta adrenérgicos. Hay unas glándulas, adrena es de riñón, hay unas glándulas sobre el riñón que pues van a estar liberando adrenalina. Bueno, se unen a un receptor beta adrenérgico. Ese receptor beta adrenérgico está sobre la membrana de los hepatocitos. Aquí a grandes rasgos tenemos la membrana de una célula del hígado que se llama pues hepatocitos, ¿verdad? Pero justo en estos hepatocitos vamos a encontrar los receptores beta adrenérgicos y aquí podemos ver cómo es el sitio donde se va a unir pues esa adrenalina. Y bueno, esta siguiente imagen, bueno, una vez que ya se unió el receptor beta adrenérgico a, no, que ya se unió la adrenalina al receptor beta adrenérgico, eh, este beta adrenérgico pues es la proteína 7TM que al unírsele la adrenalina, lo que provoca, al unírsele a esta proteína G, lo que provoca es que la proteína G, que induce la actividad de la enzima, lo que ya veíamos en las diapositivas anteriores, la proteína G pues va a ir a activar a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es el efector, es esta proteína en color naranja, es una adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa activa la síntesis del AMP cíclico, que está aquí en color amarillo, que muy apenas se observa, pero es ese segundo mensajero. Este segundo mensajero activa una serie de quinasas, es decir, proteínas que van a fosforilar. ¿A quién va a fosforilar? Bueno, al interior, recuerde, estamos en un hepatocito, bueno, al interior del hepatocito, estas quinasas van a fosforilar enzimas que se llama glucógeno fosforilasa. Y esta glucógeno fosforilasa es la que participa en la transformación del glucógeno, es decir, va a desdoblar ese glucógeno para poder ir liberando poco a poco la glucosa para que esté disponible en el hepatocito, pero el hepatocito, que es la célula del hígado, pues no se va a quedar con toda la glucosa, él solo la almacena y cuando ya la tiene, ya la desdobló el glucógeno a glucosa, tiene que empezar a liberarla por procesos de exocitosis o de, ¿cómo se llama? Bueno, la va liberando hacia el torrente sanguíneo para que llegue a cada una de las células que así lo requieran. Bueno, esta imagen, mm, bueno, las dos son de examen. Déjame ver cuál le explico. Bueno, estas dos imágenes son de examen, entonces para que la estudie. Y básicamente aquí lo que estamos viendo es el hepatocito. Es básicamente lo mismo que le acabo de explicar con dibujito, pero aquí, o paso a paso, y aquí está en dibujo. Entonces, aquí lo que tenemos, dentro de esta célula del hepatocito, tenemos el glucógeno. Como le comentaba, el glucógeno son varias glucosas súper enrolladas, súper empaquetadas. Necesitamos desenrollarlos, es decir, y liberar la glucosa para que ésta salga a torrente circulatorio y llegue hacia otras células para que puedan utilizarlo en las otras células. Entonces, aquí llega la adrenalina, se une al receptor de la adrenalina, beta adrenérgico. Esto provoca que se genere AMP cíclico. AMP cíclico es un segundo mensajero que lo que va a hacer es activar las quinasas. Va a ir activando las quinasas a través del proceso de fosforilación hasta activar la glucógeno fosforilasa, que es la que al final va a romper al glucógeno y lo va a metabolizar a esta glucosa para liberar esta glucosa hacia sangre. Y esta otra imagen es exactamente lo mismo, es movilización del glucógeno. Bueno, así rápidamente, en esta imagen, por ejemplo, lo que le voy a pedir es que señale cuál es el receptor
cuál es la señal o el ligando, dónde está la proteína G, cuál es el, el efector, que es el adenilato ciclasa, cuál es el segundo mensajero, cuáles son la proteína que se activa para romper el glucógeno. Pues la proteína que se activa es la glucógeno fosforilasa. Aquí está inactiva, al fosforilarse se activa. ¿Para qué? Para romper el glucógeno y dejar la glucosa libre en el citoplasma y ya pueda ser liberada hacia el torrente circulatorio. Entonces, esta enzima es perdón, esta imagen, esta diapositiva es importante para ir identificando. Entonces, para ir identificando que en el examen se le pide cuál es el ligando, el receptor, el efector, el segundo mensajero, la enzima que rompe el glucógeno fosforilasa. Aquí está inactiva, glucógeno fosforilasa, y aquí está en su forma activa. Entonces se rompe el glucógeno y deja la glucosa lista para ser exportada hacia torrente circulatorio y pueda viajar hacia otras células. Justo le comentaba a esta respuesta muchas veces, por ejemplo, cuando nos muerde, no, cuando nos corretea un perro, bueno, no que no nos muerda, no, cuando nos asustan o nos corretea un perro, y sobre todo cuando es un susto, de repente sentimos así como una descarga por todo el cuerpo y eso es por un susto, pues se libera la adrenalina y a eso se le llama la huida, la respuesta de huida. Así cuando siente que se va a caer o que va a cruzar y ya ahí vienen los carros y todas esas cosas. Ahí viene el examen también. Bueno, entonces así se le llama respuesta de huida. Y bueno, las proteínas G, entonces le explicaba cómo la proteína G pues tiene regiones alfa, beta y gamma, pero resulta que el alfa tiene varias actividades. Una de ellas es el alfa, exclusivamente el alfa, tiene varias actividades. Una de ellas es estimuladora de la adenilato ciclasa, también se le llama adenililciclasa, el efector, pero hay otras que se le llama inhibidor de la adenilciclasa y hay otras que se les llama alfa GQ. Ahorita nos vamos a enfocar con estas que se les llama como proteínas alfa que activan la fosfolipasa C. Ok, ¿qué es eso? Bueno, vámonos directo a la fosfolipasa C. Solamente vámonos directo. Y bueno, esta fosfolipasa se participa en la siguiente actividad. Eh, Recuerde, estamos con las proteínas G, todavía seguimos con la subunidad alfa, pero ahora le voy a contar otra historia donde participa esta subunidad alfa. Bueno, estas participan para generar segundos mensajeros derivados de la fosfatidilinositol. Bueno, ¿quién es el fosfatidilinositol? Esta diapositiva que se ve viejita, pero está bonita porque, bueno, ¿por qué está bonita? Por lo siguiente, porque esta diapositiva se la presenté el primer día de clase y le comentaba que hay varios fosfolípidos que forman la membrana celular. Fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol. Es un aminoácido, el fosfatidilinositol. Entonces, los fosfolípidos están formados de cabeza, dos colas, pero a grandes rasgos, esta diapositiva también ya se la había presentado y le comentaba que los fosfolípidos, lo que conocemos como cabeza, pues está formada por región rica en fosfatos, el aminoácido, glicerol y las dos colas de ácidos grasos. Entonces, lo que se le conoce como la cabeza es toda esta región. Y justo en esta región, es decir, la cabeza la va a separar de las dos colas, la fosfolipasa A. Fosfolipasa es que viene siendo la proteína G con actividad QS, se le conoce como fosfolipasa. Fosfolipasa. ¿Por qué? Porque va a romper. Entonces, pero solamente en este fosfolípido que se llama fosfatidil
inositol, fosfatidil-inositol, solamente en ese fosfolípido. Bueno, aquí tenemos la membrana celular, estas dos franjas azules que atraviesan esta diapositiva, viene siendo la membrana celular, la parte de arriba fuera de la célula, la parte de adentro, perdón, de abajo es dentro de la célula o el citoplasma. Entonces, aquí tenemos ese fosfolípido conocido como fosfatidil-inositol. Eh, este vendría siendo el inositol, la cabeza del fosfolípido, este vendría siendo la cabeza y estas son las dos colas. Entonces aquí lo tenemos como PI. Esta imagen también es de examen para que la vaya repasando. Entonces aquí tenemos el fosfatidilinositol. Enseguida viene una quinasa. Las quinasas son proteínas que fosforilan. Entonces, esta es una estructura de la silla, lo vio probablemente en química orgánica y vamos viendo la estructura bueno, de esta inositol, de este inositol, viene cada una de las esquinas, comenzando desde este punto, es el número 1 y en contra de los manecillos del reloj, cada angulito viene siendo un sitio donde hay carbono y se puede fosforilar. Entonces tenemos 1, 2, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la primer quinasa va a fosforilar el carbono número 4. Entonces ahora esta estructura se conoce como fosfatidil-inositol 4-fosfato. Viene otra quinasa, pero ahora va a fosforilar el carbono número 3. Aquí lo tenemos, no, no es cierto, no, a ver cuál vamos, vamos a fosforilar el número 5. Aquí lo tenemos. Entonces primero fosforila el 4 y enseguida el 5. Entonces fíjese cómo cambia el nombre. Fosfatidilinositol 4,5 fosfato o bifosfato. Y aquí ya cuando está fosforilado en el carbono 1, 4 y 5, ahí como que le avisan a la subunidad alfa para que actúe rompiendo la cabeza de este fosfolípido. Entonces lo va a separar, lo va a separar. Entonces, fíjese, viene, actúa como fosfolipasa tipo, bueno, como una fosfolipasa. Viene, rompe esta cabeza del aminoácido y esto se queda como inositol 3-fosfato o IP3, esto. Y las dos colas de ácidos grasos se quedan pegaditas, pues son grasas, son ácidos grasos, se quedan pegados en la membrana como diacilglicerol o DAG, diacilglicerol. Bueno, aquí lo más importante es para qué rompe la glucosa, perdón, para qué rompe al fosfolípido. Bueno, este IP3 resulta que es el segundo mensajero. Este segundo mensajero va a viajar, 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 viajar hasta retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso hay receptores para el IP3. Entonces, imaginariamente, imagínense, entonces viaja, viaja, viaja hasta el retículo endoplasmático liso, ahí hay receptores donde llega el IP3 y esto provoca la salida del ion calcio. Y si recordamos, el calcio, ¿para qué se utiliza en la célula? Bueno, sobre todo en los músculos, es para activar procesos, por ejemplo, de contracción muscular, entre muchas otras actividades. Entonces, en un examen, yo lo que le voy a preguntar en este caso es, ¿cuál es el mensajero? ¿Cuál es el mensajero? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es la que tiene actividad fosfolipasa? Que indique cuál es la membrana celular, cuál es el citoplasma, cuál es el retículo endoplasmático liso, cuál es el receptor del IP3, bueno, que es el segundo mensajero, ¿verdad? Y luego, ¿qué se libera del retículo endoplasmático liso? Bueno, ¿qué es lo que se libera? El ion calcio. Y bueno, esto es pues otra de las actividades que tienen las proteínas G. Sin duda son sumamente importantes. Bueno, acá un video, pero no se puede transmitir ahora. Bueno, ¿qué reacciones el SIP3 como que libera calcio? Por ejemplo,
los cambios en la concentración del ion calcio libre por estimulación, por ejemplo, por la vasopresina, que podría ser la vasopresina, podría ser el ligando, el mensajero en este caso, dice, el calcio es detectado mm, por una acuaporina, creo que dice. Y bueno, en pocas palabras, lo que le quiero decir es que, como ya le mencionaba, ese calcio puede ser, por ejemplo, el músculo participa en la contracción muscular, pero por ejemplo, en las plaquetas, esa liberación de calcio provocado por el IP3 provoca un cambio de forma y provoca la agregación plaquetaria, por ejemplo, para ayudar a evitar en una herida, evitar que estemos sangrando, ¿verdad? Por ahí. Y así entre otras actividades. Por ejemplo, la reacción y procesos que medía la fosfolipasa C. Así la fosfolipasa C, pues que viene siendo esta molécula, pues participa en una gran actividad. Ya lo mencionábamos, como que de lo que más hemos visto, pues es aumento de la contracción muscular. Y así entre muchísimos otros, pero trato de irme así muy, muy enfocada, ¿verdad? A lo que a los ejemplos que hemos estado viendo. Por ejemplo, en las neuronas también dice que participa en la liberación de la dopamina y así. Hay otros receptores que se llaman receptor de tirosinquinasa o RTK. Estos receptores de tirosinquinasa, voy a tratar de explicarlos muy rápido, estos receptores de tirosinquinasa vienen siendo receptores de la tan famosa molécula que hemos estudiado o que hemos mencionado mucho cuando hemos estudiado cómo es que entra la glucosa a las células. Bueno, ya sabemos que es muy importante la presencia de insulina y que se una al receptor específico de insulina. Entonces, un ejemplo de RTK son estos receptores que están en la membrana celular, receptores tirosinquinasa. Eso es lo que significa RTK, receptor tirosinquinasa. Y alguna vez le había comentado que el receptor tirosinquinasa participa en muchas actividades, más bien, para poder liberar GLUT4 a la membrana celular, para que ya cuando esté GLUT4 en la membrana pueda entrar la glucosa, son aproximadamente 208 pasos. Y alguna vez le decía, sí, alguna vez los conté. Mire, aquí, por ejemplo, tenemos este receptor específico de insulina, tenemos la insulina, cuando se une la insulina, se van a fosforilar ciertos aminoácidos muy específicos, principalmente la tirosina, y estos a su vez inducen a que se unan otras proteínas y se activan otras moléculas. En este caso se activa una proteína que se llama proteína RAS. Estas proteínas RAS a su vez activan se le conoce como toda una cascada de las proteínas MAP, porque esta proteína RAS activada actúa sobre una proteína que se llama RAF. Esta RAF actúa sobre MEC. MEC actúa sobre ER. Cuando digo actúa es porque fosforilan, y al fosforilar las activan. Y se le llama la cascada de las quinasas, las MAP quinasas. Entonces, MEC fosforila a ERK y ERK puede inducir diversas funciones al interior de la célula. Por ejemplo, puede actuar como proteína reguladora génica tipo A o tipo B que van a incidir de diferente forma a nivel de ADN. Pero eso es a nivel de ADN. Vamos a ver otras actividades en el siguiente video.